¿Conoces la tecnología de rango extendido enchufable? No es solo un auto eléctrico, es un vehículo que se mueve en modo eléctrico y cuando lo necesitas, un generador se encarga de cargar la batería. Más autonomía, menos preocupaciones. Así entiende la movilidad Chang'an Group. De película. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Tertulias organizacionales con Olga les da la bienvenida. Hoy día quiero hablar de un tema que a mí me atrae mucho, me llama mucho la atención, que tiene que ver con, al principio, emprendimientos, pero después se transforman en empresas y después crecen estas empresas, las empresas familiares. Y para eso, una gran amiga de RedMat, Marisa Ansaldo Caferato. ¿Estamos bien? ¿Lo dije bien? Sí, está bien. Ya. Y la primera pregunta, como en todos mis podcasts, ¿quién es Marisa? Bueno, Marisa, hola primero. Olga, gracias por invitarme. Bueno, Marisa es ingeniero comercial, soy Viña Marina, pero ya vivo hace mucho tiempo en Santiago. Gran parte de mi trayectoria trabajé con mi familia en los juguetes Ansaldo. Y estoy casada hace 40 años, tengo 3 hijos, una nieta, estoy pensionada y haciendo ahora cosas que me gustan en el tiempo que yo elijo y me organizo. Me parece fantástico, estamos en las mismas. Oye, Disfrutando. Disfrutando esta etapa. disfrutando. Oye, Marisa, cuéntame un poco. Fíjate que el tema, bueno, nosotros nos conocemos en RedMat, pero también nos hemos visto mucho en familias empresarias de Chile, en FEC. ¿Qué, qué es lo fundamental de estas familias empresarias? A mí me gustó mucho una charla que tú diste una vez de la historia de tu familia y un poco eso. ¿Cómo se hace que alguien que está haciendo un emprendimiento ¿Mm? después llegue a tener una empresa familiar? O sigan, ¿no? Porque a lo mejor no están ellos. Bueno, un poco es porque los hijos quieren seguir, o es la única opción, seguir con el negocio del padre. Y así después siguen los hijos por la forma un poco de cómo se llevan adelante estos negocios, que es muy importante el legado. En el caso nuestro, que mi abuelo fue el fundador en el año 1902, que llegó a Chile con 15 años, fue un trabajo de mucho esfuerzo, trabajaba 24/7, vivía en el mismo En el mismo local, en local, el mismo era. emporio. Y bueno, los hijos vieron esto, mi papá, que es el mayor, se tuvo que hacer cargo cuando mi abuelo se enfermó, que eso fue apenas salió del colegio, y así fueron entrando los hermanos y se fue creando como un legado, una tradición, y el negocio fue creciendo porque además la familia iba aumentando. Claro, porque al aumentar la familia y al aumentar los posibles integrantes de la empresa y los que no quieren ser integrantes pero quieren recibir de la empresa también, yo creo que debe haber de todo, ¿no? Bueno, Eh, ahora sí, al principio no, todos trabajaban en la empresa, en la medida que se casaron y ¿Y somos dos. cómo parte el emporio, un emporio? Primero mi abuelo, Juan Ansaldo, llegó a trabajar con otro señor italiano que tenía un emporio de Ya, empleado. Y al poco tiempo él le compró el negocio porque este señor se fue de vuelta a Italia. Y él siguió con el negocio. Después se trajo unos hermanos y tuvieron 3 emporios que finalmente se los dividieron entre los 3 hermanos. Después uno se fue de vuelta a Italia, otro se fue a Limache y mi abuelo siguió en Valparaíso con el emporio. Y ahí es donde fue
que entró a trabajar mi papá. Mi papá partió en el emporio. Después tuvieron supermercados, después empezaron con importaciones de muchos rubros. Porque el emporio, tenemos que decirlo, era como un Almacén, almacén, un entre gran almacén, almacén grande, pero previo a los supermercados. sí, pero tenían muchas Porque, más cosas, tenían además cosas de casa, era como una mini multitienda casi. claro, Ajá. que, Porque era el único tipo de gran negocio, o sea, en términos de surtido, que había en esa época, claro. Y esto en Valparaíso, Viña, en ¿no? En Valparaíso. Valparaíso, Mi papá nació en Valparaíso. ya. Y ahí se queda tu papá con el negocio y con los tíos, ¿no? Claro, Porque ya ahí estaban tenía un hermano que era más o menos seguido en edad, que entró, y otro hermano, 15 años menor que mi papá, ese también entró, y la única mujer, porque eran 4 hermanos, la tercera era mujer, no ingresó al negocio familiar. bien machistas, Súper machista. Sí. ¿sí? Bueno, Cosa que así ahora no eran, sucede, sí, pero como ahora, así ahora eran antes, no sucede eso en la empresa, para nada. ¿no? No. Y vamos, avancemos, vamos avanzando. ¿Cómo Avancemos. llegaron? Porque yo, si tú me preguntas, yo me Ah, acuerdo de los juguetes, ajá. pero no el emporio ni la venta de No, otros los productos. juguetes comenzaron en el año 75, cuando se abrieron las importaciones. Ahí Ya, empezaron a importar muchas cosas. Y dentro de eso los juguetes, que por lo que más nos recuerdan son los juguetes Matchbox, porque se traía, los los autitos esos autitos que eran, era un tú compras y el otro, empezaba la colección. sí, era un surtido muy grande los juguetes Matchbox. Pero antes de eso importaron autos, té, especies, muchas otras cosas. El té, es cierto, ¿ah? Se vendía a toda Latinoamérica, No, ¿no? no, aquí en Chile nomás el té de oro tuvimos muchos Ah, años. ya. Pero Y porque eso, yo había escuchado una historia del té que llegaba a Valparaíso ¿eh? y lo embolsaban y lo hacían después de haber sido otras marcas. Pueden haber sido otras marcas, pero nosotros no Ya. exportamos. Pero ustedes tenían té también. Ujú. O sea, Sí, como todo lo que tiene un emporio, po. De todo un poco. claro, pero ahí lo importábamos y lo envasábamos. Y era la marca nuestra, Ya. no O sea, ahí era... partieron con marca propia, digamos, que es lo que se Sí, dice sin ahora. querer, ahora es la marca propia. ¿Y Sí, tú entraste cuándo? ¿Después que te recibiste o antes? yo, no, yo me recibí, trabajé 6 años afuera de la empresa y entré en el año 88. Ya. Y trabajé 32 años en la Nada menos. empresa. Sí. Bueno, pero hay Y gente que ha trabajado mucho más en la empresa y otras que están bueno, pero que llevan más. para ser mujer, Sí, que no entraban antes, sí, fue muy relevante, pues. sí. ¿Y cómo partiste ahí? Partí muerte de susto porque yo venía del área de recursos humanos y entré al área comercial, donde no tenía cero experiencia. Pero al final lo hice porque soy muy disciplinada y me terminó gustando mucho el área comercial. Comercial. Así que ahí estuve primero como supervisora de venta y después pasé a gerente comercial, donde estuve muchos años y creé un área que fue la venta a empresas de los juguetes, las empresas que hacen las fiestas a fin de año. Ahí desarrollé esa área, que cuando me retiré de la empresa era la más, una de las que más vendía de las áreas que tenía. Bueno, porque era famoso esto de que las empresas iban, compraban, o sea, hacían convenio, compraban y por Algo- Dios que debe haber sido fregado, porque en el fondo Bueno, las edades de los niños de las empresas, los tipos de productos que tenían que ser similares o parecidos, me refiero no, era en cuanto a costo, súper hombres, mujeres, como antes se para todas dividía las más. edades, distintos tipos, los juguetes de moda, los tradicionales, pero también había una enorme variedad en la forma de vender
al final se termina vendiendo gran parte online, haciendo catálogos online, despachando de Arica a Punta Arenas, en fiesta, en forma directa, en forma presencial. No era es una variedad de formas de vender en esa área y bien estresante. ¿Sí? ¿Te estresaste mucho? Oye, y Sí. dime una cosa, ya, estamos con esta empresa. ¿Y cuáles son las cosas que debería tener en cuenta alguien que quiere formar una empresa y quiere que se prolongue en el tiempo? A ver, tú me dijiste que tenías uno de los tips que en la mente. El tip que tengo más del crecimiento es que es súper importante tener claro, cuando ya la familia es un poco más grande, la diferencia entre el gobierno familiar y el gobierno corporativo de la empresa. Ya, Eso es como clave y es muy difícil porque es que que es se logre. difícil, Sí, porque en el es gobierno súper familiar, difícil. ¿cuántas personas están? Más o menos en el de ustedes. Familia, no somos muchos, pero actualmente trabajan 5 miembros de la familia Ya, en la empresa de tercera y cuarta generación. Pero igual sean muchos o sean pocos, esa diferencia hay que tratar de que la entiendan. Y además es súper importante el que cuenten con un apoyo externo. Por mi experiencia, hay cosas que no se hicieron bien y eso afecta el futuro porque de la no se empresa. hacen bien porque tú no quieres tocar problemas No, familiares, ¿o no, no? no, O, no, porque, por ejemplo, a mí me nombraron gerente general, pero no hubo ninguna reunión de la familia para explicar por qué me habían elegido a mí, en qué etapa estaba la empresa, o sea, que fuera algo de conocimiento ya, de todo. de todo este Claro, grupo familiar, vamos a decir, claro. aparte del Entonces, corporativo. si hubiese sido algo más claro para todos, habría sido mejor. Ya. Oye, y eso, yo sé que tú has estado involucrada en algunas cosas de la familia, pero que tú también por tu cuenta tienes ese bichito emprendedor, ¿o no? Por la pyme que tengo, Sí, sí, la armé, eh, pero no la he potenciado mucho. Igual es como del rubro venta ya, de productos, que son las masas, y un poco también siguiendo la tradición de mi familia. Mi mamá es italiana, las recetas de ella, así que tengo postres y lasañas de o sea, despacho. eso es Mm, súper importante porque fíjate que eso quiere decir que tú te quedaste con algo de esto fuera, o sea, ya no estás en la No, empresa, digamos, eres mm, parte, porque eres de la empresa familiar, soy accionista en la empresa. eres accionista, Mm, pero no estás en el corporativo. no. Y paralelamente estás haciendo otro rubro, pero que tiene que ver con las raíces. Y eso es lo Mm. interesante, o sea, ¿qué ejemplos te han dejado? ¿Cuál es el legado más importante de la familia? Porque no va a preguntar por tu abuelo nomás, porque parece que la abuela también ahí La influyó. abuela, Influyó aunque la no la abuela era dejaban. bien, se notaba, no era Sí, así que estuviera al margen. ya, Era bien, bien presente la abuela, ella eh, mantenía la unidad familiar, las navidades eran todos juntos en su casa, entonces todas esas tradiciones se fueron. ¿tú crees que las tradiciones son importantes para para un emprendedor que empiece a tener tradiciones? Es que el emprendedor yo creo que es difícil porque No, por pero con parte el tiempo, con el como tiempo, para poder hacer... es que depende del emprendedor lo que quiera, si es un negocio que él va a empezar y terminar o que lo quiere desarrollar y potenciar para después venderlo, depende de lo que quiera, si quiere dejarle un legado a la familia, es distinto.
Si yo ¿Ya? le quiero dejar un legado a mi familia, empiezo a incorporar a los hijos de pequeños. Hay muchos que dicen, no, cuando esté ya más grande, que él decida. Pero si uno no lo incorpora, chico, no le crea el cariño por la empresa, después es muy difícil, y más con los tiempos que estamos ahora, que hay tantas alternativas Ya. Ese es afuera. un segundo tip, ¿viste? Ajá. Te salió natural. Sí. ¿Ah? Es que No, además yo tengo el ejemplo de nosotros cuando chicos íbamos a jugar a las bodegas. Lo pasábamos súper bien con los primos o en sea, las era bodegas. parte de la familia. Ujú. Sí, Y eso es parte del legado en realidad, sí, y ¿no? eso a uno le queda. Esas cosas de chico Sí. quedan. Oye, cuéntame una cosa. ¿Te queda algún tip por ahí? Otra cosita que acabas de decir sin querer, porque yo sé que a Marisa hay que sacarle las cosas de a poco, Ah, sí. pero Otro tips. Oh, ¿se te ocurre? hay que O tal vez como las, tipo consejo, sí, las comunicaciones son súper importantes. Es internas, dentro del interna corporativo y y con con la la familia. familia. Sí. O sea, Ese es un estas dos tema. puntos que tú decías, el grupo corporativo y el Ujú, grupo familia, tiene que estar de alguna manera conectado y sí, formando. súper alineado. Y las comunicaciones también. Es un tema súper importante. Escucharse, el ser transparente, el si hay algún tipo de conflicto, plantearlo, no guardárselo, porque es típico eso del estar hablando en vez de presentar las cosas y tratar de solucionarlas. Pero yo veo que sigues viviendo la empresa familiar, aunque tú digas, Ah, que me encantaba la empresa. El mundo de los juguetes era, todavía vibro con los juguetes. no, sí me consta que con esa novedad del juguete que arman, Ah, el Build a Bear. ¿cómo se llama? Build a Bear. Eso, Construye tu tu osito, osito. eso O sí, arma tu osito, no arma construye. tu osito. Oye, pero Mm. impresionante cómo se... Lo vi en Serena, ¿eh? ¿Mm? En el mall en Serena vi cómo funciona, los niños se vuelven locos. O Y sea, no solo los niños. bueno, en realidad vamos a Los ir a jugar un grandes día, ¿ah? Vamos a ir también. a jugar un día. Sí. ¿Ah? A build a bear, a bear. Ajá. ¿Ves? Es una experiencia de compra súper linda. Ya. Oye, Marisa, ¿cómo te pueden ubicar para las lasañas y los postres exquisitos que tienes tú? Yo funciono con WhatsApp, así Ya. que con mi Y WhatsApp nomás. Instagram no, 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 todavía no. no. Es que no he querido así Entonces demos el potenciarme número, mucho porque el el estrés. número, el número, no. Ya, el más 569 Ya, 92 75 9244. ya. Y te pueden encontrar también en LinkedIn. El link. Más adelante tendré un Instagram cuando. Marisa Ansaldo Caferata. Mm, ¿Pero cómo se llama tu empresa? Da Marisa. Da Marisa. Da Ah, Marisa. bien, Italiano. bien italiano, pues. Sí. Ya. Orgullosa de mi antecesores. Muy bien. Mm. Aquí desde el otro lado nos despedimos y damos las gracias porque se nos pasó el tiempo volando, conversando con Marisa Ansaldo. Y bueno, síganos en Spotify, en YouTube y agradecida de Changano. Gracias, Marisa. Gracias, Un Olga, por gusto. invitarme.